Vamos a empezar con el culto de oración el día de hoy, que tiene por nombre La vida que sigue al mensaje. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos acá en tu casa, bendito Dios. Prepara nuestros corazones para que escuchemos tu palabra con bastante atención, bendito Dios. Abre nuestros ojos espirituales para poder discernir tu palabra de la manera correcta. Todo esto te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 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 Para el día de hoy, este es un mensaje bastante importante. Yo siempre digo que es un mensaje importante cada vez que doy un mensaje, y genuinamente pienso que cada mensaje que me ha tocado compartir es como que siento que es el mensaje más importante que he dado. Y bueno, posiblemente en la siguiente oportunidad que tenga voy a pensar lo mismo, ¿sí? Eso que nos dice que no hay mensaje no importante. O sea, todos los mensajes son importantes. Amén. Amén. Vamos a leer Hechos 2 del 42 al 47. Me van a acompañar en la lectura. Hechos 2 del 42 al 47. Cuando lo encuentren, me avisan con un amén. Amén. Hechos 2 del 42 al 47. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Este mensaje es muy importante, porque así como la iglesia primitiva seguía en la doctrina de los apóstoles, siendo la doctrina solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo, amén, se conecta con el mensaje de púlpito del domingo pasado, donde se hablaron de las 3 fiestas anuales. ¿Cuáles fiestas? La Pascua, que vendría a ser solo Cristo, la cosecha, que es el reino de Dios, y el Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es interesante cómo todos los mensajes se interrelacionan unos con otros, a pesar de que aparentemente no tienen relación, pero todos de alguna u otra manera se conectan y mantienen una misma corriente. El mensaje del día de hoy trata básicamente de la Biblia, ¿sí? La vida que sigue al mensaje. ¿A qué mensaje se refiere en el título? ¿A qué mensaje creen ustedes? A la palabra. Para lo cual vamos a leer, en este culto del día de hoy, vamos a leer bastante Biblia. Así que me van a apoyar porque son bastantes, y como el mensaje esencialmente trata de la Biblia, vamos a leer bastantes versículos. Amén. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. De este versículo podemos sacar 3 mensajes principales. Uno, que es el más importante de todos, que la palabra es inspiración de Dios. Amén. Y como es inspiración de Dios, nosotros tenemos que darle la autoridad a la palabra, ¿sí? Porque proviene directamente de Dios. Amén. Es útil para enseñar. Y como tercer punto principal es que estemos preparados para la buena obra. Amén. Amén.
En la parte donde dice útil para enseñar, se refiere principalmente a evangelizar, a la evangelización. Para lo cual voy a también a leer Juan 10:26, donde dice: vosotros no creéis porque son de mis ovejas. En ese pasaje, Jesucristo está hablando con algunos fariseos y judíos que no creían en Jesucristo, ¿no? Y es importante lo que Jesucristo responde, porque Él dice que vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. Y eso nos llama mucho a reflexión, porque normalmente cuando nosotros estamos en ese proceso de evangelización, generalmente nosotros le decimos a las personas que lean la Biblia como partida de su vida de fe. Pero no siempre es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque para antes de leer la Biblia nosotros tenemos que ser ovejas, pertenecer a las ovejas de Jesucristo. ¿Eso en qué se traduce? En que tenemos que ser hijos de Dios. Entonces, las personas que empiezan a leer la Biblia sin haber cumplido con eso, sin tener la fe en sus corazones, normalmente van a leer la palabra de una manera incorrecta, ¿sí? La van a leer no con su corazón ni con el Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios, sino con el cerebro, con el entendimiento. Entonces, así como hemos estado hablando en los aposentos que hemos venido realizando en casa de la hermana Aide, Dios busca de nosotros siempre el corazón en todas las cosas. Y en la palabra no es la excepción. Nosotros estamos llamados a restaurar el culto, pero un culto de corazón. Estamos llamados a orar, pero no con palabrería, sino con una oración de corazón. Y de igual manera, cuando leemos la Biblia, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia con el corazón y sobre todo siendo hijos de Dios. Amén. Amén. En este contexto de 2 de Timoteo, Pablo está destacando la autoridad y la suficiencia de la Escritura para la vida cristiana. Vamos a leer también Juan 10:35. Juan 10:35 nos dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Por lo tanto, es una base sólida para nuestra vida de fe. Adicionalmente, si leemos Deuteronomio 4:2, en esta palabra nos dice que la palabra de Dios no se le puede añadir ni quitar nada. Eso es importante porque si nosotros vemos como una autoridad la palabra, que así debe ser, nosotros no podemos permitir o dejarnos guiar por algún texto bíblico o algún texto. Si a la Biblia se le quita o se le añade algo, ya deja de ser Biblia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que darle autoridad y dejarnos guiar por la Biblia, ¿sí? Respetando siempre que no se le añada ni se le quita nada. También vamos a leer Juan 17:17. Como les dije, vamos a leer bastantes versículos. El pastor se lo sabe de todos, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice un extracto del versículo. Esta oración es importante ya que forma parte de la oración sacerdotal donde Jesús está orando por sus discípulos. Y además indica la veracidad o da a entender la veracidad de la palabra y que no solo es verdad sino que es fuente de santificación. Amén. Como siguiente punto, la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años, ¿sí? La Biblia no puede ser considerada un libro regular como Don Quijote de la Mancha o cualquier otro libro, ¿sí? Generalmente las obras literarias son libros que se escriben en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Algunos días, meses, los más grandes o los más complejos no más de un año. Pero estamos hablando de que la Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. El Antiguo Testamento aproximadamente demoró en escribirse 1200, el lapso de tiempo en que fue escrito, 1200 años antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento aproximadamente entre 50 y 150 años después de Cristo.
¿Sí? No solo eso, no fue escrito por un solo autor. Todas las personas que participaron en la escritura de la Biblia fueron inspiradas por Dios, pero no fue solo una. Fueron aproximadamente 40 personas. 40 personas que no tenían nada que ver una con la otra, que vivían en diferentes épocas y diferentes lugares. Pero aún así, toda la Biblia mantiene una misma corriente, ¿sí? Amén. Eso es algo imposible para cualquier otro texto. Que un solo libro contenga textos de 40 personas que vivieron en distintas épocas, con 500 años de diferencia una de otra, de diferentes culturas, diferentes países, y aún así mantenga la misma línea. Amén. Amén. Es importante conocer su periodo de escritura, ya que proporciona un contexto histórico, autenticidad y autoridad de la Biblia. No es un libro cualquiera. Ahora, nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el tema central de la Biblia? Para eso vamos a leer Juan 20:31. Me acompañan en este versículo que sí es bastante importante. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. En resumen, el tema central de la Biblia es la salvación a través de la fe en Cristo. Amén. 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 ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Como primer punto, dar a conocer quién es Cristo, para lo cual vamos a leer Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Fíjense las dos cosas tan importantes que dice este versículo. En la palabra tenéis la vida eterna, ¿sí? Allí está confirmando con la palabra lo de la salvación. Y aparte dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? Ahí está hablando Jesucristo. O sea, la misma Biblia ratifica y verifica y da testimonio de Jesucristo. Amén. Como segundo punto, de cuál es el propósito de la Biblia: dar a conocer la voluntad del Padre. Eso lo podemos verificar en Juan 6, del 28 al 29. Juan 6, del 28 al 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Y a quién envió Dios? A Jesucristo. Amén. Amén. Entonces cumple. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Dar a conocer quién es Cristo y dar a conocer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? Que creamos en Jesucristo. Amén. Tercer punto: para salvar al ser humano del problema fundamental, que aparece en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este versículo, ¿qué es lo primero que se establece? La enemistad entre Satanás y la humanidad. Fíjense, cuando les comenté al principio del mensaje que todos tienen relación unos con otros, ¿no? En el último mensaje de púlpito, en el aposento del día miércoles, estábamos hablando, pastor, sobre menguar. Y esto me lleva a reflexión cuando estoy leyendo este mensaje, en que cuando yo digo que normalmente cada mensaje yo veo que es más importante que el anterior, hubo uno de los aposentos que hablábamos sobre la desobediencia, y en ese aposento yo dije: oye, este debe ser el mensaje más importante, porque ¿cómo comenzó el problema fundamental? Por la desobediencia de Adán y Eva. Pero ahora que estuvimos hablando de menguar, me voy aún más atrás y digo: oye, esto debe ser más importante, porque ¿de qué se llenó el corazón de Satanás? De ego,
de vanidad, de envidia. ¿Y qué le faltó a Satanás entonces? Menguar. Porque si Satanás hubiese menguado, no hubiese sido expulsado, no fuese Satanás. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que cuando nosotros leemos la Biblia, y en este caso que a mí me ha tocado preparar algunos mensajes, he recibido mucha gracia, muchas respuestas, porque cuando lees la Biblia de esta manera, en oración y generalmente yo siempre, mi esposa es testigo que no soy mucho de leer la Biblia. Yo lo intento y lo hago cuando me dan la meta, ¿no? En el caso de preparar un mensaje, obviamente es imprescindible leer la Biblia. Pero la persona que está recibiendo más gracia con este mensaje soy yo mismo. Amén. Porque este mensaje, ¿qué le está diciendo a mi corazón? Que tenemos que restaurar la palabra. No la palabra está restaurada, sino restaurar mi relación con la palabra. Amén. Amén. Ok. Establece el Génesis 3:15. Primero que estableció que hay una enemistad entre Satanás y la humanidad. Como otro punto, profetiza la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Cuando dice, y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Amén. Eso quiere decir que el mismo versículo está mostrando el plan de salvación de Dios para la humanidad, ¿sí? Primero plantea la enemistad, o sea, el problema fundamental, pero al final también plantea la solución. Es decir, hubo un problema por desobediencia, hubo una separación, pero Dios en este versículo también está profetizando la victoria sobre Satanás. Amén. Como último punto del propósito de la Biblia tenemos para darnos a conocer que Cristo llevó nuestros pecados. Y eso lo podemos confirmar en Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Ese mensaje no necesita mucha explicación. Todos sabemos que Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz, fue quien pagó por nuestros pecados. Amén. Amén. Como tercer punto del núcleo de la Biblia, nos vamos a apoyar. Bueno, ya lo habíamos hablado, Génesis 3:15. Plantea el problema debido a la desobediencia, pero también profetiza la solución. El siguiente versículo es Éxodo 3:18. Éxodo 3:18. Aquí se muestra la misión que Dios le da a Moisés de liberar a los israelitas. Y no solo eso, sino que prefigura la liberación espiritual que Jesucristo realizó mediante su sacrificio. Amén. Amén. También vamos a leer Isaías 7:14. Son bastantes versículos. Isaías 7:14. En este versículo, Isaías profetiza que Dios dará una señal de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y que su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Nosotros tenemos que disfrutar siempre de esa bendición. Nunca se nos tiene que olvidar. Normalmente nosotros, cuando estamos pasando por un tiempo de adversidad, alguna crisis, se nos olvida que tenemos esa bendición, la bendición de Manuel. Y a veces nosotros entramos en oración y hacemos, y tenemos fe, pues, o sea, tenemos fe y entramos en oración, pero se nos olvida las bendiciones que tenemos. Y eso es el punto número uno cuando estamos pasando por una tormenta, por una crisis. Recordar las bendiciones que tenemos, ¿sí? Amén. Una es la bendición de Manuel, que Dios está con nosotros.
Y aparte de eso, que al nosotros creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, mora en nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía, nos abre los ojos espirituales para poder discernir todas las respuestas que Dios tiene para nosotros en medio de la crisis. No solamente cuando nosotros estamos en una crisis tenemos que pedirle a Dios que nos saque de la crisis. Más que eso, nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre sus respuestas o nos muestre las señales que Él tiene para nosotros en medio de la crisis. Amén. Amén. Otro versículo que muestra el núcleo de la Biblia, Mateo 1, del 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que este versículo es en el Nuevo Testamento, en contraposición al Éxodo 3:18. Aproximadamente hay 1200 años de diferencia entre esos dos versículos y tienen una correlación casi perfecta. También hay que tomar en cuenta que en esa época no había un registro audiovisual de las cosas, no como ahorita. Nosotros, este mensaje que ahorita nosotros estamos recibiendo queda guardado en YouTube, queda guardado algunos días en Facebook y años en YouTube, y alguna persona años después va a poder revisar el mensaje y poder recrearlo. Estas personas no tenían esas posibilidades, solamente textos bíblicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros caemos en cuenta de lo increíble que fue la concepción de la Biblia, ahí nosotros también le damos más autoridad y creemos con mayor fe en ella. Amén. Amén. Mateo 16:16 nos dice: respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Núcleo de la Biblia es que es el verdadero ungido. Amén. Jesucristo es el verdadero ungido. Amén. Nosotros siempre tenemos que tratar de decir esa confesión en nuestras oraciones. Yo lo he adoptado en mis oraciones personales y con mi familia. Siempre finalizar con esa poderosa confesión que hizo Pedro. Amén. Otro versículo que muestra el núcleo de la Biblia, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Eso también es parte fundamental del núcleo de la Biblia, porque ese sacrificio que fue consumado en ese momento fue como el sacrificio, fue el sacrificio absoluto para perdonar nuestros pecados. Y desde ese momento no hay más sacrificio. O sea, ese fue el sacrificio absoluto. Ya de ahí en adelante, nosotros somos sacrificio vivo para Dios. Amén. Amén. También vamos a leer Hechos 4:12. Recuerden, estamos en la parte englobando lo que es el núcleo de la Biblia. Esto que estamos haciendo ahorita es como un gran resumen de la Biblia, de lo más importante. Amén. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Este versículo es sumamente importante porque nos dice que en ninguna parte hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, solo en ese nombre. Amén. Hay ahorita, a mí me aparecen en TikTok, en YouTube, algunas religiones con falsas doctrinas donde quieren tergiversar todo, ¿no? Y miren lo importante que es tener la Biblia a la mano para guiarnos. ¿Cómo nos pueden engañar a nosotros teniendo la Biblia? Es imposible. Pero si nosotros no leemos la Biblia, somos más sensibles a que nos puedan engañar. Amén. Entonces, si llega alguien y nos dice: no, mira, nosotros también podemos ser salvos por el arcángel Miguel, sencillo, sin discutir, sin mucho debate, Hechos 4:12. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso es la importancia de la Biblia, saber que no es un libro cualquiera, sino que es un libro que es nuestra guía espiritual, no es un libro de entretenimiento. Muchas personas tratan de leer la Biblia como que si fuese una historia ficticia, como que si fuera
un libro de autoayuda. Si bien resuelve el problema espiritual que nosotros tengamos, no se tiene que ver como un libro psicológico, ¿sí? No es un libro intelectual. Es la palabra de Dios plasmada. De hecho, es la prueba de Dios más humana que tenemos a nuestra disposición. Sabemos que Dios es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu, pero la palabra nosotros la tenemos a nuestra disposición y a veces no la usamos. Yo, a veces, me pasa que no la uso como debería usarla. Entonces, yo oro para que nosotros seamos una iglesia que no solamente restaure el culto como lo ha venido explicando el pastor en previos mensajes de púlpito y en los aposentos, que también seamos esa iglesia que restaura la alabanza, el culto, la ofrenda, pero también tenemos que restaurar nuestra relación con la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros nos sentimos en algún punto tristes, la Biblia. Si en algún punto nos sentimos muy felices porque estamos triunfando demasiado, la Biblia también. ¿Para qué? Para menguar si es necesario. ¿Sí? Nosotros a veces usamos la Biblia en tiempos de crisis, de problemas, y cuando estamos tristes nos olvidamos de la Biblia, pero ya hay bastantes ejemplos bíblicos de que a veces es necesario menguar, como le pasó a Pablo, lo vimos en el aposento, como tuvo que menguar también Juan el Bautista cuando llegó al ministerio de Jesucristo. Entonces, la Biblia tiene que ser un libro de cabecera que nosotros podamos usar ante cualquier situación, buenas o malas. Amén. Amén. Y con esto llegamos a una parte muy importante que es la Gran Comisión. ¿A qué se refiere la Gran Comisión? Es como la meta que Dios nos pone en la Biblia a nosotros, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Para eso vamos a leer todos, por favor, si buscan Mateo 28. Este versículo sí me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Mateo 28, del 16 al 20. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este es un versículo hermoso y nos deja varias enseñanzas. Nosotros a veces, a veces yo leo muchos versículos en neutro, ¿no? Es que cuando nosotros leemos un versículo y no nos detenemos a desarrollar hasta a veces oración por oración. Esta parte que dice: y he aquí, al final, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Esto no quiere decir que Dios nos está dando una comisión de ir a ser discípulos y nos deja solos. Es que Él sabe lo difícil que es hacer discípulos. Él sabe lo difícil que es que las personas te escuchen, que obedezcan la palabra y que te sigan y que acepten a Jesús y que no cedan ante las presiones y los engaños del mundo. Pero aquí nos está diciendo Dios que hagamos discípulos, pero también nos está diciendo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, la Gran Comisión se resume en hacer discípulos. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El pastor siempre ha dicho esto: cuando la última persona en el mundo que falte por escuchar el evangelio lo escuche, ese va a ser el fin del mundo. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Eso no quiere decir que nosotros vamos a temer o vamos a dejar de evangelizar para que no llegue el fin. Eso no es un plan nuestro, eso es el plan de Dios. Y eso no va a variar porque nosotros obedezcamos o no la Biblia. Eso va a pasar porque sí. Ahora, yo quiero formar parte de ese plan. Yo no sé si ustedes también quieren formar parte de ese plan. ¿Cuál es el plan entonces? Ir a las 237 naciones, a las 5.000 tribus y hacer discípulos.
De hecho, fíjense, dice hacer discípulos, no dice compartir la palabra. Muy distinto es que yo me pare ante 1000 personas, comparte el evangelio, no digo que esté mal, pero solamente estoy compartiendo el evangelio. Pero más que eso es hacer discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando tú haces discípulos tienes que hacerle seguimiento, tienes que estar pendiente de esas personas. Como el pastor, a veces que yo falto a la iglesia, el pastor me llama, ¿todo bien? ¿Cómo está la salud? ¿Todo bien? A eso se refiere Dios con hacer discípulos. ¿Amén? Amén. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense lo que dice este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene sobre nosotros el Espíritu Santo? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, ¿qué estamos recibiendo? Poder. ¿Poder para qué? Para hacer las cosas que nosotros con nuestras manos no podemos, ¿sí? A veces nosotros tenemos que saber que nosotros somos humanos, tenemos limitaciones. Y a veces hay este mismo encomienda de hacer discípulos. Si uno lo ve humanamente, oye, mira, Arthur, tienes que ir a ser discípulos en todos los países del mundo. Humanamente, para mí solo eso es imposible. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Usar el poder que Dios nos da. Y es el poder de Dios el que va a lograr esas cosas a través de nosotros. ¿Amén? Amén. Como conclusión tenemos, ya más o menos hicimos un compendio, un resumen sobre la importancia de la Biblia, cómo fue estructurada, en qué temporada, el propósito de la Biblia, el núcleo de la Biblia y sobre todo la gran comisión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Tenemos que restaurar la palabra, restaurar nuestra relación con la palabra, para que quede más claro. Yo oro para que nosotros seamos una iglesia no solo de oyentes, ¿sí? No solo de personas que asisten a una iglesia, sino que oro que seamos una iglesia que restaura la alabanza, la ofrenda, la comunión con las demás personas dentro de la iglesia, que todo eso engloba, que ya lo hemos visto en el aposento, el restaurar el culto, ¿sí? Y aparte de eso, restaurar nuestra relación con la palabra. Cuando me tocó dar un aposento que hablaba sobre la oración, ese día yo dije, oye, no hay nada más importante que la oración. Y siempre el mensaje que me toca, me parece que es el mensaje más alto, el mensaje más importante. Y sí es importante, obviamente orar es importante. Pero si no tenemos la palabra de Dios, que es donde sacamos el contenido, ¿de qué vale orar incorrectamente? Tenemos que orar de corazón, usando un contenido correcto. ¿Quién nos da ese contenido correcto? ¿Quién nos da la guía? La palabra de Dios. Y la guía nos la da el Espíritu Santo. Todo va de la mano, ¿sí? Todo va de la mano. Y con esto concluye el mensaje del día de hoy. Vamos a orar. Como hoy es un mensaje de oración, vamos a hacer una oración un poquito más completa. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por el mensaje que nos das el día de hoy, bendito Dios. Te pido que nosotros seamos una iglesia que restaure el culto, una iglesia que restaure nuestra relación con la palabra de Dios, bendito. Amado Padre, te pedimos que nos des la fuerza espiritual para poder menguar cuando sea necesario. Te pedimos que nos des llenura del Espíritu Santo para poder discernir las respuestas que hay en medio de las crisis, en medio de las tormentas, bendito Dios. Te pedimos, amado Padre, que siempre nos des fuerza espiritual, valentía, para poder afrontar las vicisitudes que solamente con tu poder podemos sobrellevar. Amado Padre, te pido que quebrantes toda tiniebla en este sitio. Te pido que quebrantes toda tiniebla en el hogar de cada una de las personas que están acá en la casa de Dios, y también a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook y YouTube. Bendito Dios, te pedimos por la vida de nuestro hermano Herman, te pedimos por la vida de Ítalo, te pedimos por la vida de Karina,
Te pedimos por la vida de Roxana, de mi esposa, de mi hijo, del pastor. Bendito Dios, te pedimos que no abandones a nuestro pastor, a su esposa y a su hija, bendito Dios, en este viaje que van a realizar pronto a Corea del Sur. Llénalos de tu Espíritu Santo, bendito Dios, para que puedan recibir todas las respuestas, todo el entrenamiento que van a recibir allá, y ellos a su vez puedan darnos esas bendiciones y podamos recibir de manos de ellos todas las respuestas que van a recibir, bendito Padre. Te pedimos que tus ángeles vayan por delante de ellos, por detrás, y se establezcan en el sitio donde ellos estén y los cubran, bendito Dios. Amén. Todo esto te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Con esto finalizamos el culto del día de hoy. Me despido de todas las personas que nos están viendo en Facebook y en YouTube.